Pues bien, amigas y amigos telespectadores, buenas noches de nuevo, bienvenidos a nuestro espacio en clave local, el segundo de la jornada de hoy, ya aquí con el portavoz del PSOE, Sergio Gómez, que ya nos acompaña. Sergio, buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando, ¿qué tal? Bueno, tenemos que analizar esa doble sesión plenaria, pleno ordinario del lunes pasado, pleno extraordinario el miércoles para el presupuesto municipal, que finalmente se aprobó, y no lo sé si de ese pleno ordinario del lunes quiere el portavoz del PSOE. Bueno, el pleno ordinario prácticamente lo que tuvo el otorgamiento de la medalla al mérito a estos agentes de policía que socorrieron a un ciudadano de Écija con un problema grave, y la verdad que bueno, que es una actuación valerosa, destacada, singular y fruto de la cual pues está más que justificado esa distinción. Además, nosotros planteamos que igual que se hizo en el año 2023 con una actuación también importante, bueno, pues que además se le proponga para la Orden del Mérito de la Junta de Andalucía. Ya en su día se le hizo a 2 agentes y finalmente se le otorgó en Córdoba en 2023, y creo que es justo que no solo la ciudad reconozca a estos agentes de policía, sino también desde el organismo autonómico, y en este caso, bueno, pues para orgullo y para alegría de la ciudad de Écija. Absolutamente de acuerdo. Y 48 horas más tarde, ese pleno extraordinario para aprobar el presupuesto municipal, como venimos comentando desde ayer, pues un presupuesto que supera los 47 millones de euros, que era aprobado únicamente con los votos a favor del equipo de gobierno, del Partido Popular, la oposición en bloque votó en contra, y por tanto el principal grupo de la oposición, el Partido Socialista. A ver. Bueno, una sesión plenaria que venía precedida de un auténtico disparate. Estamos hablando, Fernando, de un presupuesto que hay que presentar antes de final de año, antes del 31 de diciembre, que entendemos que en la elaboración pues siempre se va un tiempo razonable, y la sorpresa es que bueno, que nos lo anunciaron desde el mayo, desde el año anterior, pues nos venían diciendo que ya estaban trabajando en el presupuesto de 2025, lo reiteraron en los plenos de septiembre y octubre a preguntas de la oposición. Llegó diciembre, llegó enero, ya nos dijeron que probablemente en marzo, antes de Semana Santa, después era que después de Semana Santa, y ya en mayo nos hablaron del 15, y la sorpresa ya morrocotuda es que en la comisión informativa pleno ordinario no teníamos todavía la documentación del pleno. Nos habían dado un anteproyecto de gastos, pero no estaban ni los informes, ni estaban los consolidados, ni estaban, o sea, es una auténtica barbaridad. Lo convocaron para el lunes ordinario, como el viernes era Santa Rita, también había que convocarlo el miércoles, con lo cual lo convocan fuera de plazo, incumpliendo la ley de base del régimen local, con lo cual es un auténtico disparate. Ya no es que el presupuesto vaya tarde, ya es que incluso incumple la normativa de convocatoria. Esto originó que tuvimos que hacer ese estudio durante todo el fin de semana, porque bueno, es nuestra obligación también, y debemos plantear cuestiones y decir lo que nos parece. Evidentemente alegaciones pocas puedes plantear, puesto que, ya digo, la documentación nos la dieron el mismo jueves, pero es que lo retiran del pleno en la misma sesión plenaria, sin comentárnoslo, habiendo visto a los delegados por la mañana, teniendo nuestros teléfonos, y lo retiran allí, bueno, argumentando las quejas de la oposición, no, mire usted, argumentando que el pleno era nulo de pleno derecho porque estaba mal convocado. Y yo creo que ya es el colmo de la dejadez y de la desidia. Por supuesto que podemos entender que el presupuesto, bueno, pues puede ir tarde pues por la holgazanería de la Casa en Gala, pero si lo anuncian unos días y en lugar del pleno del día 26, pues convocas un extraordinario para el pleno, para el presupuesto, pues 5 días después, pues ya está, no hay ningún problema en la convocatoria, pero lo quieren hacer todo de esta manera atropellada. Y bueno, y la sorpresa es cuando ves los informes y ves que va con un informe contrario del interventor, que va con un informe contrario de la Secretaría General, que pone en cuestión la estabilidad presupuestaria del ayuntamiento porque supedita cofinanciaciones a un préstamo de la Diputación, con lo cual al final es un presupuesto de 47 millones de euros que endeuda al ayuntamiento en 2 millones de euros más, cuando evidentemente en los últimos años pues de lo que estábamos hablando reiteradamente cada año en la bajada de la deuda, en la sostenibilidad financiera del ayuntamiento, y aquí lo que vemos es que todas las partidas, ya entrando un poco en el análisis del mismo, todas las partidas que tienen que ver con el folclore y mayor gloria de la alcaldesa, pues suben, todas suben, eventos, promoción taurina, cabalgata, alumbrado, son partidas que tienen que estar, que forman parte de la ciudad, pero todas ellas se incrementan, y sin embargo las subvenciones que están sujetas
a cofinanciación municipal, y estamos hablando del PER, estamos hablando de Fluvio Genil, estamos hablando de la Casa Consistorial, pues todo lo supeditan a un préstamo que le van a pedir a Diputación de 2.162.000 euros. O sea, es un auténtico desastre. El presupuesto está hecho con los pies. Y después ya entramos a desgranar lo que son las partidas y ves cómo, por ejemplo, mantenimiento de viviendas sociales. Pero antes de eso, ¿por qué dice usted que pone en duda este presupuesto, la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Écija? Porque evidentemente incumple la regla de gasto. Fíjese, el informe del interventor es muy claro y dice que incumple la regla de gasto y, por lo tanto, en menos de 3 meses el Ayuntamiento debe aprobar en pleno un plan económico financiero para la reducción de ese exceso de gasto. Explicado para todo. Si tú tienes 10, o sea, si ingresas 10 y gastas 10, es un presupuesto equilibrado. Claro, si de esos 10 dependes de que tienes 2 que pedir, porque realmente estás ingresando 8 y gastando 10, y ese ingreso está supeditado a otra administración, resulta que ese plan económico financiero lo que te va a decir es cómo usted va a volver a la fase de equilibrio. Es decir, cómo usted volvería a la fase sin ese préstamo de 2 millones de euros. Bueno, pues sin ese préstamo de 2 millones de euros vas a tener que o subir ingresos o bajar gastos. Eso es un plan de equilibrio. Subir ingresos, bueno, no nos podemos inventar la patrica, ni la PIE, ni podemos crear un impuesto nuevo, ni podemos prever que las licencias se van a duplicar o se van a triplicar en 6 meses, más irá la reducción de gastos, y la reducción de gastos es reducir partidas del propio presupuesto, con lo cual aprueban un presupuesto con informes contrarios que no van a poder ni ejecutar, porque va a haber partidas de ahí que en ese plan económico financiero van a tener que reducir, con lo cual vamos a un presupuesto 5 meses tarde, con informes contrarios de los habilitados nacionales y además teniendo en el horizonte ese plan económico financiero. Es un sin Dios. Después ya entra en el mollate del asunto y ves cómo, bueno, pues ahí se contempla una subida salarial para varios funcionarios con informe contrario de la secretaria, puesto que no hay valoración de puestos de trabajo, no se contemplan cofinanciaciones de proyectos europeos que son obligatorias. Por ejemplo, en la Mancomunidad, la alcaldesa, siendo presidenta de la Mancomunidad, aprueba el día 8 de mayo una aportación del Ayuntamiento de 148.000 euros y ahora resulta que el presupuesto pone 50. Es un desastre, eso sí, sin perder de vista que las partidas de prensa suben, que los gastos de presidencia suben. A nosotros nos pedía que en la gestión de redes sociales, por ejemplo, la pasásemos, un año nos pidió 3.000 euros y otro año 5.000, las ponen 23.000 euros. Es decir, todas estas partidas suben, y para que nos hagamos una idea, antes comentaba el tema de mantenimiento de viviendas sociales. El ayuntamiento está obligado en que en su presupuesto pues contemple todos los recursos necesarios para el mantenimiento de su parque público. Estamos hablando de viviendas, de edificios públicos, teatro, plaza de abasto, es decir, todos los edificios públicos, incluida la televisión. Bueno, pues eso es una obligación y eso se tiene que traducir en el presupuesto. El ayuntamiento tiene a día de hoy unas 330 viviendas sociales, en propiedad, todas las que se le adquirieron a EMU y a SEDESA. Cerro de La Habana, Puente, Mujeres Jornaleras, Edificio Ermita, Dulce Chacón, Villarreal, pues ponen presupuesto de mantenimiento de esas 330 viviendas 15.000 euros. Eso sí, en promoción taurina 37.000 euros. Al final, esta es la ideología. Y esto es lo que se destila de un presupuesto con informes contrarios y que después denota esa discriminación absoluta. Hemos visto cómo el drama, por ejemplo, de que se está viviendo en el Estatuto de Autonomía, bueno, pues el ayuntamiento es que no pone ni un euro, preveyendo pues la posibilidad de acometer esa inversión, de recibir una subvención o de recibir una aportación de cualquiera de las administraciones para poder acometer esa adquisición de las viviendas que estamos viendo en lo que está desembocando. Y que cada vez es un asunto más... El asunto, ¿no? el problema, más complicado. El problema, no, Fernando, no. Ese argumento yo creo que ese es el argumento. Aparecen nuevos presuntos ese es el argumento, pero ese es el argumento que ahora el PP esgrime como esto está muy liado. No, mire usted. Llevamos advirtiendo años esta situación. Desde hace ya muchísimo tiempo se dijo que esto tenía que adquirirlo la Junta de Andalucía, que tenía que ejercer el derecho a tanto retrato, al cual se ha negado
el Partido Popular reiteradamente, pero incluso por escrito. Es que hace un mes y medio llevamos una moción al Pleno para que por interés público y social, habida cuenta de que ese pleito lo había perdido el conjunto de vecinos, de que o bien la Junta de Andalucía o bien el Ayuntamiento de Écija arbitraran los medios para poder acometer esa inversión a través del fondo FEAR. Bueno, hemos visto cómo se puede endeudar hasta en 2 millones de euros ahora para pagar obras. Bueno, pues ¿por qué no se endeudaba para pagar esas viviendas sociales? Como hicimos nosotros cuando adquirimos las otras fases de hasta 8 millones de euros en préstamos ICO. Bueno, pues ahora cuando ya los vecinos han dicho basta y han ido a la puerta de la alcaldía, es cuando van a pedir amparo a la Junta de Andalucía. ¿Amparo cómo? Lo que hay que pedirle es que ejerza el derecho de tender retracto, que adquiera esas viviendas. Es que aquí hemos escuchado reiteradamente al delegado y a la alcaldesa decir que había que negociar con el fondo buitre. ¿Cómo vas a negociar con alguien que está incumpliendo sus obligaciones con la hacienda local, que está dejando de pagar impuestos, que está vendiendo a terceros viviendas, que está utilizando viviendas como préstamos bancarios de otras empresas del grupo? Pero si está claro que es un fondo buitre que viene a especular, no viene a gestionar nada. Y en su opinión, tal y como está el asunto ahora mismo, y en el marco, por supuesto, de la legalidad, y con ese asunto que sigue judicializado, puesto que los vecinos recurrieron efectivamente a aquella primera sentencia, ¿la Junta está a tiempo de poder adquirir esas viviendas? La Junta siempre está a tiempo, porque la Junta puede, por interés público y social, declarar la compra de las viviendas de interés, como se hizo, porque además que tiene las herramientas jurídicas para hacerlo. El Real Decreto que se aprobaba en el 2018 es el que habilitó a la Junta de Andalucía a comprar 50... No, esta cuestión es extrajudicial. Esta cuestión es extrajudicial. Esto es una cuestión de voluntad política. La Junta de Andalucía adquirió en 2018 58 viviendas en Santiponce que iban en manos de un fondo buitre. Bueno, pues blanco y en botella. Se trata de hacer esa operación. La Junta de Andalucía tiene un presupuesto de 48.800 millones de euros, Fernando. Claro que puede hacerlo, pero hay una cuestión que debe pesar y es la cuestión de querer de verdad darle una salida digna a la situación y ponerse del lado de los ciudadanos de Écija. Aquí no valen medias tintas ni esta caída del caballo que comenté el otro día de Silvia Heredia y de su equipo de vamos a ayudar porque esta empresa está haciendo cosas que no van de acuerdo a la legalidad. ¿Ahora se han dado cuenta? Llevamos diciéndolo años, Fernando. Lo hemos dicho por escrito. Si solo hay que ir al registro de la propiedad y pedir las notas simples de las viviendas y ves cómo están ya grabadas con préstamos bancarios y algunas están en segunda transmisión. Pero para eso hay que querer solucionar el problema y no ponerte de perfil y esperar que la bala no te dé. No, mire usted, son 91 familias que ya han dicho basta. Y son familias que no quieren bronca, no quieren lío, no quieren jaleo, lo que quieren es que se les ayude. Y hasta ahora no se les ha ayudado, hasta ahora se les ha dado la espalda y se les sigue dando la espalda. La Junta de Andalucía ya lo dijo por escrito. Esperemos que ahora, bueno, pues cuando han visto las orejas al lobo, pues de verdad actúen y de verdad se pongan del lado de los vecinos, pero no con palabrería. Volviendo al presupuesto, lo de pedir, por tanto, ese préstamo de aproximadamente 2 millones de euros, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que hay que hacer una serie de aportaciones, ¿no?, municipales para cofinanciar diversos proyectos, Fluvio Genil y el Ayuntamiento de Écija, seguramente los dos más importantes. ¿Se podría hacer de otra forma o entiende que hay que ir a pedir ese préstamo? Este ayuntamiento ha cometido inversiones siempre. ¿O tiene recursos propios para hacerlo? Le pongo un ejemplo. En 2016, el primer presupuesto que nosotros hicimos, teníamos que contemplar, pues me parece que eran 250.000 euros de la cofinanciación del 1,5 cultural de Peñaflor, tuvimos que poner la primera aportación de la Casa Consistoria, que eran 800.000 euros de aquel proyecto malogrado en Dragado, pero teníamos la misma obligación que tiene ahora mismo el ayuntamiento. Lo que ocurre es que, bueno, y después sumarle todo el tema de las subrogaciones de las viviendas sociales. Eso evidentemente te deja un presupuesto un poquito maltrecho, pero es que es tu obligación acometerlo. Es que tú cuando recibes una subvención, tú aceptas las condiciones de financiación. Lo que no puede ser es que tú aceptes las condiciones de financiación y no estés dispuesto a renunciar a otras cuestiones que sí debes renunciar. Circunstancialmente, momentáneamente, a lo mejor en un par de años. Hay cuestiones, lo que no es lógico es que una partida que está en 70.000 euros, la pongas en 120.000 euros, 130.000 euros, porque te luce más la feria que cofinanciar un proyecto. Se lo pregunto, por tanto, de otra forma. ¿Qué hubiese hecho usted? Es decir, ante esta tesitura, hay que cofinanciar ayuntamientos. Evidentemente, claro, para no recurrir a evidentemente te tienes que ajustar el cinturón. ¿Y por dónde metería mano a este presupuesto? Pues metería mano de todo donde se pudiera meter. Lo que no puedes estar al mismo tiempo
pagando subidas salariales, al mismo tiempo incrementando las partidas que tienen que ver con fanfarria y folclore, que evidentemente forman parte de la ciudad, forman parte de los circuitos culturales de la ciudad y de nuestras fiestas, pero bueno, ya hemos visto cómo incluso el año pasado se le mintió a la gente diciéndole que el dinero del alumbrado navideño iba para Valencia cuando no había ni dinero en el alumbrado navideño. Bueno, de repente este año aparecen más de 100.000 euros. O sea, yo creo que hay cuestiones que hay que ser serios a la hora de redactar el presupuesto. El informe del intervento lo dice muy claro. El informe del intervento lo dice muy claro, es decir, hay un incremento de gasto corriente en casi 4 millones de euros. Pues si hay un incremento en gasto corriente de casi 4 millones de euros, evidentemente tú tienes una serie de obligaciones, tendrás que equilibrar tu presupuesto. Fluviogenil, por ejemplo, tiene una partida extraordinaria en este año, pero ¿por qué no han empezado las obras? Cerca de 800.000 euros. Claro, bueno, 800.000 euros, dicen ellos que es. Dicen ellos que es. Evidentemente, si tú no haces nada durante 2024 y apruebas en septiembre una reordenación de ese proyecto para ejecutar su integridad total en 2025, pues toda la cofinanciación tiene que ir a 2025. ¿Por qué? Pues porque durante 2 años pues no ha hecho nada, porque el proyecto estaba para ejecutarse en 3 años y evidentemente no es lo mismo asumir 800, 900, 1 millón de euros en un año que asumirlo en 3. Y ocurre con todo. La Casa Consistorial, por ejemplo, se aprueba, la adjudicación es de diciembre. La firma del contrato, mentira, la firma del contrato es en diciembre. Se va a ejecutar a partir de mayo. Evidentemente esa partida que aparecía como 900.000 euros, ahora aparece como 500, porque hay una reordenación de esos pagos. Es lo lógico. El año que viene pues figurará pues rozando los 2 millones de euros, solo la partida de Casa Consistorial, por cierto, que lo he comentado, el otro día comenté llamé a Paco Fernández Pro porque había dicho que el programa de la rebotica, yo creo que es importante este tipo de cuestiones que no corran, que la Junta de Andalucía pues aportaba un 80%, es absolutamente falso. La Junta de Andalucía no aporta ni un céntimo. Es 30% ayuntamiento, 70% de la gestión de la Junta de Andalucía, fondos FEDER, que están absolutamente tasados con nombre y apellido y con la partida presupuestaria. Es decir, yo creo que conviene ser un poquito riguroso. Lo que trato de decir, Fernando, es que el ayuntamiento está obligado a hacer un esfuerzo presupuestario, y ese esfuerzo presupuestario, pues bueno, pues el equipo de gobierno que lo gestiona, pues debe acometerlo y explicarlo. Lo fácil es lo que aquí hemos visto, es decir, me endeudo con ese dinero de ese endeudamiento, que habrá que pagar después, que evidentemente es un préstamo a largo plazo y hay que pagarlo, pero no renuncio a nada de lo que a mí me luce, y las cofinanciaciones de los proyectos europeos, de las casas consistoriales, hasta el PER. Yo la verdad que flipé cuando vi que incluso los 500.000 euros del PER estaban sujetos a este préstamo, cosa que no ha ocurrido en el Ayuntamiento de Cía jamás. Pero bueno, esta es la forma de gestión, ya digo que todavía entiendo que el presupuesto tendrá su recorrido, porque habrá que ver qué pasa con esos informes contrarios, pero es triste que vaya tarde, vaya mal, vaya con informes negativos, vaya potenciando todo lo que tiene que ver con... ¿Piensa hacer algo el Partido Socialista? Pregunto. Bueno, estamos valorando cuestiones. Evidentemente tenemos la posibilidad de plantear cuestiones, y después también están las administraciones, es decir, tanto la subdelegación del Gobierno como la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, pues ante un presupuesto aprobado con informes negativos de los habilitados nacionales, pues pueden instar a una rectificación. No nos olvidemos que la obligación del ayuntamiento, en base al incumplimiento de las reglas de gasto, que es lo que comentábamos al principio, ya genera un plan económico-financiero, con lo cual van a estar obligados dentro de unos meses a ir al Pleno a decir, mire usted, esto que dijimos que no lo íbamos a gastar, no lo vamos a gastar. Pues para ese viaje no hacen falta esas alforjes, no hace falta hacer un presupuesto falseado que después no vas a poder cumplir, pero bueno, lo veremos. ¿Algo más, señor Gómez, respecto al presupuesto? El pleno ordinario hubo una serie de preguntas en las que, bueno, pues quedó claro que el equipo de gobierno no quiere que el Estadio San Pablo lo recupere el ayuntamiento para su integración. Nos argumentó los problemas del Écija Balompié, que poco tienen que ver con inscribir el ayuntamiento dentro del patrimonio público de infraestructuras deportivas, poco tiene que ver con los problemas de una sociedad anónima deportiva, a la que le deseamos evidentemente lo mejor, pero está claro que la delegada es un marrón en el Estadio de San Pablo y no lo quiere. Y bueno, y después hay otras cuestiones que se preguntaron allí y que esperemos respuesta en los próximos días. El tema, por ejemplo, de
algo que aparecía en el informe de la secretaria referente a la plaza del jefe de la policía local. Argumentaba la secretaria que se tiene que convocar esa plaza según el procedimiento reglado. Sabemos que hay una interinidad ahora mismo por 2 años, que se convocó un examen y el propio concurrente suspendió, sacó 2,45, el actual subinspector de policía, y bueno, y esa plaza se tiene que convocar. En el informe de la secretaria decía que le habían remitido desde el área correspondiente que se estaba procediendo a ese procedimiento. Bueno, pues queremos saber, lo vamos a pedir por escrito, qué expediente se está instruyendo y si es para una plaza de inspector, de subinspector o de intendente. En fin, yo creo que la ciudad merece claridad, merece respuesta, y estas cuestiones de presentar un presupuesto tarde, mal y ninguneando los problemas de la ciudad. Estamos viendo lo que está pasando con el teatro, con la plaza de Abastos sin climatización, sin riego en los campos de césped del polideportivo y niños con ampollas y golpes de calor, como comentábamos hoy en prensa. Es decir, bueno, yo creo que la ciudad merece más atención, que no sea solo fiesta y folclore. Sergio Gómez, portavoz del PSOE, muchas gracias. Gracias a ti siempre, Fernando. El portavoz del PSOE, Sergio Gómez, en nuestro espacio en clave local. A todos, amigas y amigos telespectadores, muchísimas gracias por su atención. Buenas noches.